Seguimos en Hay Alargue, qué programa intenso hoy. Queremos mandarle un abrazo muy grande a la Federación Judicial Argentina, organización sindical de segundo grado que nuclea a las y los trabajadores judiciales de todo el país, con una importante historia en favor de la democratización del Poder Judicial y la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Judicial que nos estás escuchando, afiliate a tu sindicato de base y accede a los beneficios sociales y al respaldo permanente en la defensa de tus derechos. Un abrazo muy grande a todos los judiciales y las judicialas que nos están escuchando. Salimos mañana por Radio Judicial a las 18 horas, radiojudicial.com.ar. Y bien, amigos y amigas, estamos en el último bloque y está con ya los auriculares puestos el compañero, el amigo con el que hoy estuvimos dando vueltas también por ahí y hablando. Recién Pau Quiriacos decía, bueno, que nosotros no vamos a las escuelas, pero vamos a un lugar un poco también bastante más hostil que... Y hablamos de disidencias que votan a Milei. Bueno, nosotros empleados públicos no, pero empleados de un banco público que no sabemos que votan. Que no sabemos que votan, pero bueno, ahí estamos dando el debate. Bienvenido, Nico. ¿Cómo andas? Gracias, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, ¿vos? Bien, tranquilo, por suerte. ¿Todo tranqui? ¿Estás enrojecido hoy? Sí, la remera que encontré, digamos. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. No saben de qué voy a hablar, ¿no? No, ¿qué nos trajiste? No tengo Esa es la idea pregunta. de qué vas a hablar. ¿No? Voy a empezar porque no tenemos tantísimo tiempo. Voy a hablar de CRISPR-Cas9. Bien, y debe ser griego. Mío que lo dice y nos boludea. Claro. CRISPR-Cas9. Sí, igual hay que decirlo que los científicos que le pusieron estas siglas parece que lo hicieron a propósito para confundir porque es realmente podría tener otro nombre tranquilamente, pero bueno, se llama así. Vamos a hablar de terapia génica en realidad, de edición genética. Es algo que está de alguna forma vinculado cuando hablamos de la columna de clonación, hablamos también de la Pensé en los perros de Milei. Exactamente. En ese momento hablamos de tomar información genética, insertarla en una célula y poder clonar a un ser vivo. En este caso vamos a hablar de editar esa información genética, cómo se hace, qué potencialidades tiene. Lo primero que vamos a decir es que la genética está vinculada al ADN. El ADN es la información que tenemos en nuestras células que le permite a nuestro cuerpo generar proteínas, crear proteínas. Es un montón de información, podríamos hacer una analogía y decir que es un montón de libros en una biblioteca gigante, una enorme cantidad de información que contiene el núcleo de todas nuestras células, que se duplica desde que nos gestamos y que, básicamente determina todos los aspectos de nuestro ser. La altura, el color de la piel, el color de ojos, muchos aspectos que son hereditarios están determinados por el ADN. Uh-huh. Vamos a hablar de cómo se edita, ¿no?, esta información, esta enorme cantidad de libros que están almacenadas en el espacio mínimo que es el núcleo de una célula. A fines del siglo XX ya se hablaba de genética, también tuvimos una columna para hablar de identificación de personas por los genes. En la por el índice de abuelidad, me acuerdo. Exactamente. Gran columna. A fines del siglo XX estaba en boga eso, ya había científicos que estaban desentrañando, ¿no?, la cadena genética completa, la secuencia completa de genes de algunos seres vivos. Y en 1987, en Japón, estudiando la cadena genética de una bacteria, un grupo de japoneses dicen, lo voy a leer porque es imposible si no, hay agrupaciones interespaciadas regularmente por secuencias cortas, palindrómicas, repetitivas. Tienen razón. Es así, ¿no? Sí, es evidente. Claro. Una buena bacteria le pasa eso. Voy a intentar explicar a qué se referían esto. Imagínense un libro lleno de números aleatorios de la primera página hasta la última y gente revisándolo, intentando encontrar y desentrañar qué significan esos números. Y cada tanto encontraban un fragmento que decía 1, 2, 3, 4, 5, 10 números aleatorios, 5, 4, 3, 2, 1. Una secuencia corta, repetitiva, espaciada por 10 espacios en este caso, y palindrómica, 1, 2, 3, 4, 5, y después 5, 4, 3, 2, 1. Encontraban eso repetidas veces. Medio que lo publicaron y dijeron, no sabemos qué es esto, pero es muy evidente que pasa, hay algo acá. Hay algo ahí. Van a pasar 20 años, aproximadamente, un poco menos, para que alguien entienda bien por qué pasaba eso. Lo que estaban haciendo las bacterias es tomar información de virus que las habían atacado en algún momento, cortarles un pedacito y pegarla en su propio ADN, con estas secuencias palindrómicas para distinguirlas del resto de la información. De esa manera las bacterias después van a crear, no importa, otras proteínas que van a permitir defenderse de estos virus que ya las atacaron en algún momento. Es un sistema inmunitario unicelular, vamos a decirlo así. Uh-huh. Es bastante común en las bacterias, ahora es bastante conocido. Y en el momento cuando se descubrió, más o menos 2003, 2004, ya algunos científicos decían, ojo con esto, porque lo que está pasando es que
hay una molécula, una proteína, que está identificando una secuencia de ADN muy precisa y la corta. Y la puede cortar y pegar en otro lado. Es un superpoder es prácticamente. un superpoder que tienen las bacterias. Y avisaron, che, esto nos puede servir para la edición genética. O sea, que de alguna manera incorporaba al enemigo. O sea, Claro, no todo el enemigo, una parte del enemigo, parte. como para decir, bueno, acá esta secuencia la conozco. Se autogestionaban su propia vacuna, ¿no? Algo así, sí, algo similar a eso. Es un sistema de defensa, vamos a decirle así. Esta tecnología la descubren en ese momento y dicen, che, para mí se puede hacer esto. Van a pasar 10 años más hasta que alguien va a poder agarrar esa proteína que usaban estas bacterias, que es el Cas9, y generar la posibilidad de agarrar una cadena de ADN de cualquier cosa, identificar una secuencia en esa cadena de ADN y cortar esa parte. A veces anularla, a veces cambiarle algún elemento de esa cadena que es el ADN, a veces cortar y pegar y eliminar directamente el fragmento que estaba ahí. Y para que tengamos una noción de esto, antes lo que se hacía, supongamos, para modificar genéticamente una semilla o incorporar genes en algún aspecto, tenías que agarrar una biblioteca entera y decir, bueno, esta hoja la ponemos en algún lado y la ponemos ahí. Agarramos una hoja, cualquiera, la ponemos ahí. Tenía muchas dificultades porque los seres vivos complejos tenemos sistemas de defensa para que no nos pase eso. Entonces había mucho rechazo para nuestros cuerpos, Claro, y para los cuerpos de los animales y demás, para poder permitir esto. Esta herramienta que es el CRISPR, que son las siglas que mencionaba antes, de secuencia palindrómica, etcétera, nos va a permitir cambiar en una biblioteca gigante, inconmensurable, llena de tomos y de libros, cambiar una letra de una palabra con una precisión absoluta. Y es una herramienta muy poderosa. ¿Qué nos va a permitir hacer, ¿no? Bueno, de repente descubren que tenemos esto. Ya en ese momento ya se hablaba de todas las implicancias. pero perdón, Sí, yo a lo ver, que no- dígame. esa herramienta, ¿es una herramienta informática? ¿Es una herramienta, No. o sea, cuál es el soporte? ¿Es un hardware? Bioquímico ¿Qué es. Que Se eso- toma directamente la misma proteína que usa la bacteria, el Cas9, que es una proteína que tiene adentro suyo una parte de información genética. Es eso, no más que eso. Es todo biológico, digamos. Ujú. Es un componente biológico. Se puede fabricar, pero es un componente biológico de una bacteria. Y esa herramienta es la que se va a usar para cortar y pegar un fragmento de ADN que se puede hacer dentro del cuerpo de una persona o afuera, en vitro, digamos. Claro, Una en un persona, laboratorio. Exactamente. Estamos hablando de esto, que además de ser muy preciso, es relativamente barato de hacer. Pregunta, ¿qué tan grande es ese pedazo de cadena de ADN que se puede editar? ¿No? Bien, Porque sí, debe tener un claro. límite del máximo que podés. Sí, obviamente sí, tiene un límite, no sé exactamente la cantidad de información genética, pero es bastante. Igual cuanto más modificaciones haya, siempre hay más margen de error. Claro. Pero igual lo que queremos en general cuando modificamos genes es modificar un fragmento específico. Un Pensemos detalle. en algunas enfermedades que se transmiten genéticamente. Una conocida es la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad genética que depende de un solo gen específicamente y de un solo elemento del ADN. Está en un carácter muy específico. Y hay otras también. Perdón, estoy buscando. La distrofia muscular de Duchenne también. La anemia de Fanconi también. Son enfermedades hereditarias que se podrían solucionar editando ese aspecto específico del ADN. Ya en ese momento, en 2013, ya decía, che, esto va a solucionar muchos problemas médicos. Vamos a poder editar genéticamente absolutamente todo lo que nos ocurra. Es un poco jugar a ser Dios con esto, porque imaginemos millones de años de evolución Claro. para que la vida llegue hasta acá, y ahora la humanidad se independiza, digamos, de la evolución y elige qué genes nos sirven para qué cosa. Bueno, ya había algo de eso con lo transgénico y demás, pero bueno, ahora con un nivel de poder mucho más grande. Y algo más frívolo, tipo, quiero que mi hijo salga con ojos verdes y ese tipo de cosas. Está ese debate en boga. Lo estamos viviendo hoy en día, quiero que lo sepamos. O sea, hay países que han firmado un acuerdo para que no se pueda editar embriones, pero hay países que ya lo hicieron. Es un debate de bioética. Exactamente. Puro y duro. En China, por ejemplo, está el caso de una fertilización in vitro de un padre que tenía HIV con una madre que no era VIH positiva. Y la persona que hizo la fertilización in vitro aprovechó y de paso modificó un gen para que esa persona sea no pueda adquirir el virus. Y esa modificación se hizo, primero,
es muy poco ético porque se hizo, bueno, sin consentimiento. sin el consentimiento científico generalizado de que eso estaba bien hacerlo. No, de la familia supongo que sí, eso no lo sé, pero yo supongo que sí hubo consentiendo para eso. Pero además porque si era fertilización in vitro, no había riesgos ni de que se contagie ni la madre, ni la persona gestante, ni las criaturas que nacieron después, que son 2 gemelas. Y esa modificación genética, uno no sabe qué complicaciones puede tener después. Eso está obviamente en estudio, pero es complejo. Uno modifica un gen que sirve, por ejemplo, para un aspecto específico como el color de ojos y no sabes dónde más puede impactar. Claro. Para exacto. la altura, por ejemplo, de una persona no hay un solo gen específico. Sí hay algunas cosas que están bastante identificadas y que se puede ayudar. Y ahí aparece todo esto de la terapia. No solamente modificar un embrión para que no tenga un problema, sino a personas que actualmente tienen una enfermedad genética o una enfermedad de otro tipo, poder curarlas o tratarlas con esta terapia genética. Por ejemplo, bueno, las mencioné antes, la ceguera de Leber es una ceguera genética. Se ha probado ahora inyectar en los ojos material genético modificado para que se repliquen esas células y personas han recuperado la visión después de haberla perdido por esta o sea, prácticamente un milagro. En algunos aspectos es milagroso, obviamente, bueno, está en estudio, todavía estamos hablando de este año, por eso estamos hablando en esta columna de tecnología, porque es algo que está sucediendo ahora. Si bien estamos hablando desde el 87 que se empezó a investigar esto, recién ahora estamos haciendo estudios grandes para poder ver hasta dónde se llega. Bueno, anemia de Fanconi y demás. Después, otras enfermedades que no son necesariamente hereditarias y genéticas, como puede ser algunos tipos de cáncer. En particular hay avances muy prometedores con los cánceres que no son en general tumores encapsulados en algún lado, sino que son cánceres, por ejemplo, la leucemia, el linfoma, la mieloma, son todos cánceres vinculados en general a la sangre. Sí. El linfoma, bueno, el sistema linfático, la leucemia a los glóbulos rojos y la mieloma al plasma sanguíneo. Y lo que se está haciendo ahora es agarrar células T, que son las que forman parte de la defensa del cuerpo humano y en particular en la sangre, en la médula ósea, y modificarlas genéticamente en un laboratorio para que ataquen a las células cancerígenas. Después esas células T se vuelven a inyectar y el cuerpo humano, en algunos casos, eso dicen los científicos que lo están investigando, obviamente todavía no están los papers presentados y está todo aprobado, pero dicen que han curado leucemias. Directamente. Exactamente. O sea, es no solamente igual o mejor que muchas terapias que son como células guardianas, digamos. Si las células T existen, lo que hacen es modificarlas para decirles, che, a estas células que te componen, que se componen de esta manera, atacalas también. Claro, cuando el cuerpo empieza a generar células cancerígenas, la otra parte del cuerpo ya modificada la ataca y entonces es imposible que se desarrolle, en principio, ¿no? En principio, claro, eso, bueno, lo que se está estudiando ahora es muy, muy reciente. Tampoco, bueno, hacemos un disclaimer, cualquier persona que esté atravesando o conoce a alguien que está atravesando esto, no es información hoy como para poder decir esto es para mí ahora. Primero porque es muy lejano, está en algunos países recién empezándose a hacer. Además es extremadamente caro y obviamente no sabemos cuál es el futuro de esto. Claro. Pero por lo menos es más prometedor que el inicio de muchas terapias contra el cáncer que se han financiado por millones y millones de pesos en muchos lugares del mundo, pesos y dólares y otras monedas, y que no han concluido con grandes resultados, como ya empezó a demostrar esto, que además tiene un sentido lógico más enmarcado en lo que entendemos que es el cuerpo humano y la genética. No, yo digo, sin ánimo de entrar en teorías conspiranoicas, ni mucho menos, pero digo, es raro, ¿no? Que enfermedades como el cáncer, tan extendidas, tan... digamos, con tantas variedades, ¿no? No tengan tratamientos en algunos casos más efectivos después de tantos años. Digo, no que todavía nos falte tanto esto que contás, que es incipiente, que podría ser un principio de solución, pero bueno, habrá que ver que... Bueno, de hecho, estas terapias, los científicos están más que nada en China e India y denuncian de alguna forma que en Estados Unidos esto es muy complicado de hacer porque hay muchísimo financiamiento desorbitado a hipótesis y estudios y propuestas de fármacos y de diferentes que no demuestran ni tienen sentido, o sea, prácticamente no tienen sustento para decir esto va a funcionar de esta manera. Se desarrollan, se invierte mucho dinero y después terminan en la nada. Lo que denuncian estas personas es que las farmacéuticas, digamos, están copando el mercado, digamos, financiero de la lucha contra el cáncer y que de alguna manera no necesitan buscar la solución porque el financiamiento sigue llegando. Sí, claro. Y estas otras terapias necesitan esa inversión para poder continuar. Sí. Necesito traer a la audiencia porque acá un oyente nos dice que vio un documental de CRISPR donde también se hablaba de la parte negativa, donde se planteaban que
en algunos países se podrían modificar hombres para que no sientan dolor, puedan ser usados genéticamente como soldados modificados genéticamente, y este tipo de cuestiones, y que hay un documental en Netflix, que no me dicen el nombre, pero que habla sobre el tema. Digo como para plantear distintas cuestiones. Ahora, de hecho, íbamos a eso. Otra enfermedad que se está estudiando ahora cómo tratarla es la anemia falciforme, que es una deformación de los glóbulos rojos que impide el transporte del oxígeno. Hay diferentes formas para tratar eso, está muy avanzado. Y con respecto a otras miles de enfermedades, bueno, está este tema. Modificar la genética, ¿es ético? ¿Hasta dónde se puede llegar con eso? Podemos curar una enfermedad como el Huntington. Podemos también aminorar el impacto del Alzheimer. Podemos, en algún momento, quizás descubrir algún gen que esté vinculado a algunos trastornos de la personalidad, y quizás podemos curar eso también. ¿La humanidad quiere hacer eso? ¿Hacia dónde se puede llegar con esta edición genética? ¿Está bien jugar a ser Dios? No lo sabemos. Estoy seguro de que si hay un documental en Netflix, hay algún interés detrás de ensuciar y tirar tierra a diferentes teorías, porque cuando estamos hablando de esto en aspecto científico, se hace de forma, queremos creer, responsable. No es un médico en algún lado que clonó a alguien y modificó genéticamente, sino que son personas que están haciendo estudios y que obviamente difunden los resultados que tienen, pero no se va a empezar a hacer nada hasta que no esté completamente probado. Déjenme aclarar esto. También ahora se está avanzando, esto es de este año, se está avanzando en modificar genéticamente no el ADN, esto es muy técnico, pero sino el ARN, que es la forma que tiene el ADN de generar después estas proteínas. ¿Esto qué nos permite? Bueno, por ejemplo, incorporar ARN modificado, o sea, curado de una enfermedad para que le impida al cuerpo generar, por ejemplo, insulina, para que el cuerpo la pueda generar, sin modificar genéticamente al ser humano. Entonces, de esa forma, es una terapia parcial, es decir, es temporal, permite quizás afrontar algunas enfermedades mejor y no tiene todos estos problemas éticos. Es básicamente como lo mismo que hacen algunos fármacos que impiden la generación de algunas proteínas. Bueno, en este caso podríamos corregir algunos ARN para eso. Y después, bueno, hay otras utilidades que no tienen que ver con las personas, como por ejemplo, podríamos modificar mosquitos para que para que eliminen la malaria, que no la puedan transmitir. Eso se puede hacer, se está estudiando empezar a hacerlo. Podríamos modificar la microbiota de una vaca para que no expida cuando come y cuando defeca gas metano, para minorar el impacto que tienen las vacas en el planeta. Se podrían, por ejemplo, modificar los cerdos para que sean más musculosos y así tengan más carne. Y podríamos también modificar a los cerdos para que los órganos de los cerdos sean compatibles con el ser humano. De esa forma, bueno, hablando de Milei y un poco todo esto, podríamos atacar de verdad el problema de la falta de órganos para las personas que los necesitan, no inventando cosas que están completamente fuera de la realidad como un mercado de órganos, sino mejorando científicamente para que los cerdos puedan aportar órganos a los seres humanos, que en algunos casos se hace porque son muy compatibles, pero necesitaríamos algunas modificaciones genéticas. Bueno, ni hablar que el tema de las plantas ya se hace mucho, pero esto permite directamente hacer lo que querramos. Así que bueno, cerramos con esto. La de modificación genética es de este año, en el futuro lo vamos a ver todos y todas, así que estemos atentos y atentas, que es una tecnología de punta. Nico Pascual en Ahí Alargue, la columna de biotecnología hoy, podríamos decir. Gracias, Nico. Gracias. Impresionante, repleto de información el programa. Mandamos un abrazo a los compañeros judiciales. Vamos mañana por radiojudicial.com.ar. Mañana 18 horas. Agradecimiento y saludos a la capitana, la Bermutería y Bodegón Más Compañero de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la banderada de los humildes. Gracias, Juancho. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Chino Román, en la operación técnica. Impresionante, un lujo. Gracias a los oyentes y a las oyentes.